Deseo expresarles un cordial saludo a todos aquellos que integran el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, dirigido por el comandante FAP Benjamín Carlos Alberto Enríquez Quinde, en particular por esta invitación formulada en el mes de su 21º aniversario institucional. La especial ocasión que conmemoramos nos invita a reflexionar en torno a la defensa de los derechos humanos como una cuestión de interés nacional y por ende como eje de la política exterior, lo cual será objeto de la intervención que compartiré con ustedes en esta grata reunión de hoy, día viernes. En principio, la política exterior es, según Kegley y Witkoff, el involucramiento de un país en el exterior, así como las metas, estrategias e instrumentos seleccionados por aquellos que diseñan las políticas gubernamentales. Se podría definir como las metas que se busca lograr en el exterior, los valores que sustentan dichos objetivos y los medios utilizados para lograrlos. 1991, página 339. La política exterior también es el reflejo de la política interna. Los gobiernos y los estados buscan una sintonía vital entre sus realidades internas y la proyección de su imagen y su gestión externa. Maurtua, página 25. En esa lógica, la política exterior del Perú se ha diseñado y viene siendo conducida y ejecutada con el propósito de proteger y defender nuestros intereses nacionales, que en términos generales están asociados a las principales aspiraciones compartidas por la sociedad nacional peruana, referidos a la preservación de la soberanía, seguridad e identidad nacional, el desarrollo socioeconómico y cultural, Esproceda 2022. En síntesis, la política exterior es política de Estado. El libro blanco de la Defensa Nacional del Perú confirma lo anterior al señalar como política de Estado para la seguridad y la defensa nacional, cito, el ejercicio de su soberanía e independencia nacional, su existencia y la integridad de su territorio. Final de la cita. Por su parte, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 propone como visión los mismos objetivos del desarrollo sostenible, ODS, al expresar como aspiración una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respete y valore la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Minedu 2020, página 61. Como última importante referencia, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, contempla como visión del Perú al 2050 una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. CEPLAN 2023. El subrayado es nuestro. En este sentido, por el examen de los diferentes documentos oficiales de política pública, podemos concluir que el respeto y promoción de los derechos humanos es un interés nacional, junto con la defensa de la soberanía e independencia nacional, la democracia, el valor de la diversidad y la sostenibilidad ambiental, el Estado de Derecho, la libertad, entre otros. He ahí que, abocándonos a los derechos humanos en específico como interés nacional, puedo citar dos fuentes que confirman nuestras hipótesis. La primera es el Acuerdo Nacional que dispone en el segundo objetivo de la sexta política del Estado, la promoción, respeto a los derechos humanos, los valores de la democracia y del Estado de Derecho, 2002, página 3. Y segundo,
el capítulo tercero del Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú, referido a la política de Estado para la seguridad y la defensa nacional, que expresa, cito, el Perú tiene una política de Estado, el estricto respeto al derecho internacional, fin de la cita, y concibe como uno de sus fundamentos, cito, el respeto y cumplimiento de los tratados y convenios internacionales y la firme adhesión a las normas y principios del derecho internacional, derechos humanos, Carta de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, página 61. Del expuesto, puedo determinar como una segunda conclusión que la promoción y el respeto de los derechos humanos es un interés nacional íntimamente ligado a la seguridad y defensa nacional del Perú. Hoy en día identificamos a la criminalidad transnacional como una amenaza a la seguridad nacional e internacional. Y esto es debido a que actos delincuenciales como el narcotráfico, la trata de personas, la depredación ambiental, son también afectaciones a los derechos humanos de la ciudadanía a vivir en condiciones de dignidad, integridad y seguridad, entre otros aspectos que corresponde al Estado cautelar y preservar y que consagra la Constitución, nuestra Carta Magna de 1993, desde su primer artículo, al señalar enfáticamente, cito, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En esta tesitura, al identificar a los derechos humanos como un interés nacional del Perú, podemos entender la larga tradición histórica de proyección internacional del país dirigida a la creación de espacios multilaterales, estructuras, declaraciones, tratados en aras de promover el desarrollo del corpus juris internacional de protección a la persona humana. Siguiendo esta línea, haré una exposición de las principales acciones desplegadas por la diplomacia peruana en búsqueda de dicho objetivo. A lo largo de la historia se evidencia el apoyo permanente del Perú a la creación de las Naciones Unidas ONU. En efecto, el 26 de junio de 1945, 50 países firmaron el Tratado Constitutivo de la organización, siendo el Perú uno de ellos, para promover la diplomacia multilateral que dio lugar al nacimiento de la organización internacional más importante del mundo. Merece destacarse que en la actualidad bordeamos casi las 200 naciones. Se estima que hay 198 miembros de Naciones Unidas, así como el tratado que fundamenta el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. El Perú envió una delegación encabezada por el entonces canciller Manuel Carlos Gallagher e integrada por Víctor Andrés Belaúnde, entre otras personalidades. Con la misma coherencia, el Perú votó favorablemente para aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyas siglas son DUDH, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pocos años después de la carta adoptada en San Francisco, creadora del sistema de Naciones Unidas, y esto fue en 1948, instrumento que ha devenido en obligatorio cumplimiento gracias a la práctica permanente y reiterada de los estados. Esto es derecho consuetudinario. Igualmente, el Perú ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados de derechos humanos de desarrollo de la DUD, así como numerosos tratados del Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tales como la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos del Niño y dos de sus protocolos facultativos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. De la misma manera, el Perú ha aceptado el procedimiento de comunicaciones de varios de dichos tratados a fin de brindar mayor protección a la ciudadanía que considera sus derechos vulnerados. Igualmente, varios representantes peruanos han sido parte activa de los órganos encargados de abordar la materia de derechos humanos en la ONU. En enero del 2006, el Perú asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y en mayo fue elegido miembro del recién creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CENJON 2017, página 79. En el año 2017, la doctora Luis Ibáñez Carranza fue elegida magistrada de la Corte Penal Internacional, Tribunal Internacional, encargado de punir crímenes internacionales producto de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Respecto al derecho internacional humanitario, me complace en resaltar lo que es ya de dominio público, el reconocimiento que se le otorga al almirante Miguel Grau como gran defensor, propiciador y creador del derecho humanitario por su impecable conducta, cuando al vencido le extendió la mano de la generosidad. A nivel regional, el Perú también fue uno de los fundadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al suscribir la Carta de los Estados Americanos el 30 de abril de 1948, la cual no solo institucionalizó los deseos de cooperación regional y multilateral promovidos por el ancestral panamericanismo, que siempre ha auspiciado el Perú, sino que también fundó lo que hoy se conoce como el Sistema Interamericano de Cooperación, que aborda múltiples asuntos como ciencia y tecnología, comercio, cultura, desarme, desarrollo social, desminado, drogas, gobierno electrónico, educación, género, gestión pública, justicia, gobernabilidad, medio ambiente, migración, propiedad intelectual, paz, puertos, seguridad pública, telecomunicaciones, turismo, entre otros. Es de verse entonces que la cooperación en materia de derechos humanos es una de las principales materias que trata la OEA, mas no la única. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es el que hace factible las políticas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos a nivel regional, esto es, las Américas. El Perú ha tenido como eje de su política exterior el apoyo permanente al fortalecimiento de dicho sistema. Esto se evidencia en su participación en la redacción de la Carta de la OEA, el voto favorable a la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en abril del 45, meses antes de la DUD, el respeto a la aprobación del Protocolo de Buenos Aires de 1967, que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dio lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de numerosos tratados de alcance regional, como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Convención de Belén do Pará, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, así como la Carta Democrática Interamericana, cuya iniciativa fue eminentemente peruana. García Sayán, 2015. Del mismo modo, varios expertos peruanos han sido magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de las relatorías temáticas. Es de verse entonces que la convicción peruana de promover y defender los derechos ha implicado construir y fortalecer espacios multilaterales, participar con sus representantes en la formulación de documentos de trabajo sobre derechos humanos,
así como cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos. Este permanente accionar ha logrado la inserción del Perú en un sistema de relaciones a nivel global y regional que comparten las mismas aspiraciones de convivencia digna, fraterna y de bienestar para toda la ciudadanía, y que al mismo tiempo genera el reconocimiento de la comunidad mundial por tal conducta. El Perú forma parte como integrante respetado y contributivo al sistema universal y regional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cual refleja los valores éticos y jurídicos que se esmera en cautelar en la comunidad global. En este orden de ideas que venimos argumentando, estimo oportuno conceptualizar qué es el derecho internacional. Sin duda que hay variados enfoques y definiciones, pero contextualicemos. Con la Carta de las Naciones Unidas y tras 2 guerras mundiales, si bien el Estado prevalece como el centro de esta ciencia jurídica, ha surgido con fuerte influencia y gravitación lo que yo denomino la cultura de los derechos humanos. Desde varias décadas, más de 70, que equivale a la vida de la ONU, y tras 2 guerras mundiales, el hombre emerge como sujeto del derecho internacional. El individuo, el ser humano, aparece como el que concentra la mayor atención y acción para hacer que se acaten los derechos contenidos en todas las distintas convenciones globales. El ser humano es el objeto de la comunidad internacional, su principio y su fin esencial. Luis Solari Tudela, en su libro Derecho Internacional Público, 1982, sustenta que dicha ciencia es, cito, la disciplina jurídica encargada de regular fundamentalmente las relaciones de los estados y los organismos internacionales entre sí, así como la de estos con los individuos en la específica esfera de los derechos humanos. Fin de la cita. Como es bien sabido, por mandato constitucional, la política exterior es dispuesta y conducida por el jefe de Estado, encargándosele al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Servicio Diplomático su correspondiente ejecución. Es una competencia exclusiva y excluyente. Se trata de funciones que apuntan hacia el exterior para mantenerse en el plano de la comunidad internacional. Una presencia consecuente que esté de acuerdo a los intereses del Perú y que en tal actitud se centren en la concreción de negocios y promoción de inversiones foráneas de un lado, y de la imagen democrática y vigente del Estado de Derecho dentro de un ambiente de pacificación y respeto a los derechos humanos de otro lado. Sin duda, existe un orden jurídico internacional con una realidad en constante evolución, donde el multilateralismo es el enfoque globalista para enfrentar problemas transversales, por lo que debemos encontrar soluciones y respuestas a variados frentes, como la competencia internacional, la lucha por los mercados y la tecnología, el reagrupamiento de los países para promover economías integradas y sostenibles, la necesidad de captar inversión extranjera, la lucha por la preservación del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, tanto internacional como nacional, la cada vez más extendida guerra contra el narcotráfico y los esfuerzos para contrarrestar la delincuencia transnacional organizada que incluye la tala ilegal forestal, así como la prostitución, el secuestro y la explotación del ser humano, entre otros flagelos que nos afectan. La Constitución Política de 1993, vigente hace 30 años, establece en su artículo 55 una norma que proviene de una práctica ampliamente recogida por el derecho internacional contemporáneo. Cito: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Fin de la cita. Por tanto, nuestra Carta Magna reconoce a la norma internacional, en este caso el tratado,
como una ley de su propio derecho interno y en ese sentido le brinda debida observancia y la aplica. Esta norma constitucional es un corolario implícito del principio jurídico universal que consagra que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno, conforme lo recordaba el constituyente y jurisconsulto Andrés Aramburu Menchaca, lo que ha quedado registrado en las actas de sesiones del Congreso Constituyente al analizar este trascendente tema. En conclusión, debo señalar que en caso de conflicto entre una ley interna y una disposición de un tratado que no se ha resuelto de esta manera ante los tribunales nacionales, es decir, prevalencia de la norma contenida en un tratado, debe entenderse que estaríamos ante un caso de una violación flagrante al derecho internacional. Al respecto, debo destacar que los tribunales internacionales, bien sea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, Corte Internacional de Justicia, CIJ, resuelven este tipo de conflictos reconociendo la primacía del derecho internacional sobre la norma del derecho nacional cuando media un tratado vigente. La defensa y promoción de los derechos humanos es parte, que duda cabe, es parte prioritaria, que duda cabe, de la agenda internacional, que también contempla asuntos referidos a la sostenibilidad ambiental, la lucha contra la criminalidad internacional, la paz mundial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por lo que existe un andamiaje que el mismo Perú ha contribuido a crear, como ya he aludido, y a codificar, y en el que se encuentra incorporado a cabalidad para promover su interés nacional apegado al poder del multilateralismo. Constituye la seguridad jurídica que exige la legalidad global, si no hundiría el caos en el planeta. En consecuencia, quisiera expresar una tercera conclusión referido a que la importancia de continuar con una política de Estado. Es importante resaltar, los derechos humanos son política de Estado. Una política de Estado permanente de respeto y promoción de los derechos humanos, lo que también radica y se expresa en la gobernabilidad y en la estabilidad, lo cual a su vez promueve el desarrollo económico que tanto anhela nuestra patria. Esto es lo que Carlos García Bedoya, el ilustre diplomático y ex canciller de la República, llamaba, cito, la concepción de desarrollo integral de un país. Vale decir, cómo la acción externa puede promover el desarrollo en diferentes ámbitos internos e irradia distintas áreas que componen la vida de un Estado. García Bedoya, página 98. Considero que, estimado público, distinguidos asistentes, que estarán interesados, presiento que sea así, en saber cuál es la opinión de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional respecto a la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, tema que hace largos meses convoca la atención, la evaluación, el análisis de posiciones confrontadas, ¿no?, a nivel nacional. Al respecto, voy a glosar la respuesta que oportunamente se brindó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de nuestra patria. Nosotros somos, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, un ente promotor, propagador y difusor del derecho internacional. No somos el ente técnico y rector que conduce las relaciones internacionales. De eso no cabe la menor duda, ¿no?, que es naturalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestra institución es una entidad autónoma que congrega a académicos, intelectuales, diplomáticos, juristas, catedráticos, profesionales, analistas y periodistas, entre otros. No obstante, estimo, presiento que deben estar ustedes interesados, como ya aludí, en la valoración que hemos hecho al respecto. Mediante el oficio 5216-2022 CR,
de fecha 19 de junio del 23, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso solicitó opinión a la SPDI sobre el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al respecto, el Consejo Directivo de la SPDI remitió el oficio SPDI 114-2023 de fecha 20 de junio del 2023. El Perú es parte, cito, el Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978. Dicha ratificación fue aprobada por Decreto Ley 22.231, comprometiéndose, cito, para su observancia el honor de la República. Fin de la cita. El 21 de enero de 1981, el Perú aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociéndola, cito, como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial. Fin de la cita. En este acto unilateral fue aprobado por la Asamblea Constituyente de 1978 y se ejecutó conforme a las disposiciones generales y transitorias de la Constitución Política de 1979. En concreto, la cláusula 16ª, cito, se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fin de la cita. A diferencia de otros países, y con esta particularidad de origen proviene del poder constituyente, estamos ante cláusulas pétreas, irrenunciables e irreversibles, que no admiten pacto en contrario, y de ser el caso, el retiro a la denuncia afectaría la imagen y tradición del Perú de respeto a los derechos humanos y a los tratados en general. Siguiendo el razonamiento anterior, en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución de 1993, la que está vigente hace 30 años, se dispuso que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Fin de la cita. Vale decir, no contradice lo que se dispuso en la carta antecesora y por el contrario, reconoce como fuente interpretativa a toda la gama de tratados ratificados por el Perú hasta la fecha en materia de derechos humanos. Prosigo. Destacando que la cultura del respeto a derechos humanos ha devenido un enfoque, cuando no un pilar fundamental de las inversiones para Norteamérica y la Unión Europea, la propuesta de denuncia de la CADH, Convención de Derechos Humanos, debilitaría la seguridad jurídica que es fundamental para captar inversiones extranjeras. Los tratados de libre comercio contemplan cláusulas relativas al cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos, así como de la implementación de garantías judiciales efectivas que se verán debilitadas con la eventual denuncia a la Corte Americana de Derechos Humanos o a la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, por los motivos expuestos, afirmamos, desde el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, manifestamos que la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos que propone el proyecto de ley número 5216-2022 CR resulta desfavorable, además de jurídicamente cuestionable. Fin del texto del oficio que he glosado hace unos instantes. Damas y caballeros, señoras y señores, distinguidos asistentes, la humanidad a lo largo de su historia atraviesa cíclicamente por variadas confrontaciones y dilemas, acosos e intimidaciones, a la par que seductoras opiniones en torno a la libertad y al autoritarismo, así como a las elecciones y a las dictaduras. Debemos cuidar, proteger y cautelar la democracia, nuestro frágil sistema de gobernabilidad, pero que al decir de Winston Churchill, cito, la democracia es el peor sistema diseñado por el hombre
con excepción de todos los demás. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador Óscar Maurto de Romaña. Lo cual le solicitamos, tenemos unas cuantas preguntas, Con sumo espero nos agrado. pueda, Con nos sumo pueda agrado. absorber. Dice, ¿cuáles son las posibilidades que prevalezcan los derechos humanos por encima de la soberanía y los intereses de los estados? Caso El Salvador y Venezuela. Bueno, ambos estados han adoptado regímenes autoritarios. Si vemos, a día de ayer ha circulado la versión de The Economist. El sentimiento que tiene esta autorizada publicación británica es que la tendencia autoritaria en América Latina está prevaleciendo. Se habla de democracias híbridas, se habla de estados fallidos, se habla de frágiles democracias. Sin duda que en ambos casos uno un modelo socialista, un modelo conservador, derechista, ambos pues tienen el común denominador que dan interpretación y solución a sus problemas, unos de carácter político, Venezuela, y otros en el caso de seguridad, de delincuencia en El Salvador, pero violentando, afectando lo que es fundamental, que es la vigencia del Estado de Derecho. Ese es un común denominador que nos preocupa. El Perú también figura como una nación que se estima que existe una prevalencia de democracia, pero con signos manifiestos de autoritarismo, ¿no? Son análisis que provienen del escrutinio que llevan entes serios, sólidos, que no hay intereses, sino que son efectuados con la versación del conocimiento, de los estudios sociológicos que llevan a cabo y que sirven de referente para los inversionistas. Sin duda que el peso de The Economist es muy fuerte, ¿no? Es muy grande y tiene significación en la realidad de los países urbi et orbi, ¿no? Urbi et orbi. Embajador, tenemos una pregunta más, por favor. No, con todo agrado, señor oficial, con todo agrado, yo estoy a vuestra disposición en las interrogantes que todo el público desee. Estoy comprometido con ustedes para una jornada. Mi intervención ha sido condensada para poder tener un tema de debate que entusiasme, que provoque a la concurrencia a hacerme las interrogantes que deseen. Con suma libertad, siéntanse, estamos programados para poder atender, ¿no? Esclarecer en lo que esté en mi capacidad, ¿no? Hay temas que pueden ser que yo ya no logro tener conocimiento, pero que no sea la última, sino que sepan que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, señor embajador. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿es posible que por mantener una imagen de respeto a los derechos humanos se descuide la aplicación de normas de seguridad interna, haciendo el uso de la fuerza? Claro, nosotros, yo lo hago en un concepto doctrinal. Soy consciente de la gravedad del crimen transnacional. Hace breves días, semanas, hemos tenido una reunión de los integrantes de la comunidad andina para poder armonizar políticas, para poder combatir, ¿no? Y serán medidas que puedan detener este infamante flagelo del crimen organizado, el crimen transnacional, que se distribuye como si fuese una multinacional, ¿no? Las naciones para afectarnos, dañarnos y dañar frecuentemente a los más humildes, a la gente emprendedora, penosamente. Yo estimo que se puede afirmar que existen determinadas, dentro de lo que es el marco de la convención, que creo que además fuimos precursores. La Unión Europea adoptó la Convención Europea de Derechos Humanos
años más tarde que nosotros. Latinoamérica, producto de la influencia, bueno, si nos retrotraemos al antiguo panamericanismo, desde la carta redactada por Sánchez Carrión, inspirador del Libertador Bolívar, de la convocatoria a crear todo este sistema interamericano de cooperación, el rol que le cupo al Perú de ser el último bastión, el 24, que este año estamos celebrando Junín y Ayacucho, que tanto nos conmueve a todos, a los civiles y a los militares, porque todos estamos unidos por la vocación de libertad, que fue fundamental. En fin, el 66, que rechazamos el último intento de la Europa de España por la reconquista. Yo creo que hemos tenido un aporte muy contributivo, muy significativo a lo que es la esencia. Fuimos el continente que quería vivir, que desea, que aspira hace 200 años vivir en libertad, con respeto a la dignidad humana, con respeto al ser humano, al derecho humano. Hay momentos en los cuales puede haber habido en este ejercicio, se dice que la Corte, oiga usted, yo no conozco físicamente ni la comisión ni la Corte, no conozco a muchos de los jueces, algunos sí porque son reconocidos académicos que he conocido, que he tratado a lo largo de mis experiencias de la larga vida que estoy involucrado en temas internacionales. Que haya tendencias. En el fondo, cada ser humano tiene la justicia, es el justo medio, es una aspiración aristotélica desde la antigüedad griega. Y antes de ellos probablemente que sí. Yo creo que mi basamento es, nos hemos puesto de acuerdo. Para poder convivir y ser exitosos, los estados ceden la soberanía, al decir del gran internacionalista Víctor Manuel Maurtua, decía que es una frase muy contundente, decía, la soberanía es la virginidad del Estado. Pues bien, en la época global, en que todos nos comunicamos por WhatsApp o las redes sociales y hay una transmisión impresionante, ¿no? Vivimos un mundo globalizado, un mundo que exige, hay opiniones logradas, marcadas, que hacen evaluación y dicen lo que está ocurriendo en Israel son 1.200 muertos en Israel contra 28.000 israelitas asesinados por Hamas y hay 28.000 palestinos asesinados por los israelitas, ¿no? El principio de proporcionalidad es importante. Pero para ir por esencia a definir, para mí el derecho internacional tiene que primar, lo he dicho en mi exposición, tiene que primar sobre el derecho interno, porque hemos acordado, hemos pactado, estamos en base a los derechos de pacta sunt servanda, a los derechos, a los principios fundamentales del derecho internacional. Entonces, si no respetamos esos valores, nos podemos exponer a que se genere el caos, que ya está generando dificultades. Estos últimos años, el 22, 23 y 24, estamos presenciando la guerra de Ucrania, Rusia, los precios mundiales de los combustibles, el petróleo ha subido, la escasez de alimentos, había una repercusión brutal. Nadie puede decir yo soy una isla, una nación, ya no hay islas en la comunidad global. Hay interpretaciones, hay sectores que saben manejarse y llegar con mayor argumentación, o hay procuradores, defensores que no saben cautelar y proteger con eficiencia los juicios. Hace poco se decía, el Perú pierde los juicios en el CIADI. Pues no es así. Hemos hecho un estudio sobre el particular en la sociedad y hemos constatado de que ciertamente se ha logrado en los últimos tiempos revertir y se ha logrado argumentar y hemos salido victoriosos en un par de casos recientes. Hay otras veces que hemos perdido. El derecho depende de la argumentación, es una dialéctica. El defensor, en el caso del Estado, es el procurador. En el otro lado están los defensores de la empresa, de otros estados. En fin, fuimos a la Corte Internacional de Justicia, hubo temores, yo estuve muy involucrado en la causa y finalmente recuperamos para la soberanía. Es decir, creo en la capacidad jurídica de la comunidad internacional para absolver, para resolver los conflictos entre naciones, entre Estado y sujetos, en fin, en todos los ámbitos que se puedan
estimar necesarios. Lo que sí condeno es la guerra, porque la guerra trae destrucción, perversidad y saca lo peor del ser humano, de las entrañas del ser humano. Muchas gracias, señor embajador. Espero que estas preguntas hayan sido absueltas por los participantes. Agradecemos la brillante conferencia del señor embajador Óscar Maurto de Romaña, lo cual, sus últimas palabras, por favor, señor embajador, para despedir de la sala. Bueno, felicitarlos a ustedes por este 21º aniversario que tienen, más de 2 décadas, como es el caso vuestro, define una trayectoria, una proyección. La responsabilidad que tiene para que los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, y por lo que he sido informado, además está muy ampliamente para que los diversos estamentos de la sociedad peruana puedan involucrarse y familiarizarse. He evocado la figura gloriosa del gran Miguel Grau, el peruano del milenio, padre del derecho humanitario, precursor del derecho humanitario. La grandeza de un país, de una nación, de un pueblo, es cuando se comporta con nobleza y generosidad. ¿Qué voy a hacer hoy día un elogio de Grau cuando todos lo respetamos y lo reverenciamos con admiración y patriotismo? Tienen ustedes una importante responsabilidad y creo que ese raciocinio, ese procesamiento de los valores jurídicos, sociales, políticos, la libertad es primordial. La Fuerza Armada es institución tutelar de la nación y por ende me alegra y los felicito muchísimo. Los felicito con autenticidad, que tengan ustedes una entidad, una institución ad hoc para poder llevar cursos, diplomados, preparación y que el oficial sepa lo que son las acciones bélicas, las tecnologías y todo lo demás, pero que también tenga una visión de lo que es la nobleza, la grandeza de estos derechos humanos, porque al final de cuentas, como ya lo he mencionado a lo largo de mi intervención, es el centro, porque somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por el Ser Supremo, aquellos que creemos en la cultura occidental cristiana, que es mi caso, ¿no? Y por eso los felicito, les auguro renovados éxitos. Espero que no sea ni la primera ni la última ocasión en que nos congregamos para poder llevar a cabo. Nosotros dictamos un curso anual que va en su 6ª versión. Este año será la 6ª versión del curso de Derecho Internacional, un curso que modestamente ha logrado generar grandes expectativas y un acumulado de unos 300 y tantos alumnos que han participado en el dictado de este curso. Oportunamente les haremos de conocimiento y según conversaciones que he tenido con funcionarios, con oficiales de vuestra entidad, ver la forma de finalizar algún convenio de cooperación. Elaboramos una revista de enorme reconocimiento. Nuestra entidad tiene 111 años de creación. Es autónoma de la Cancillería, pero está vinculada sin duda a la Cancillería. Pero somos totalmente autónomos. A mí me eligió una asamblea general junto con mi consejo directivo. Publicamos una revista hace más de 80 y tantos años y es una revista que está indexada. Llegar a esos niveles, ustedes lo saben porque están en el sector académico y estudioso, esto exige calidades, excelencias que tratamos de cumplir porque además es todo un proceso de mejoramiento permanente, ¿no? Cualquier cosa en la página web SPDI, que son nuestras siglas, pueden ustedes acceder a nuestra información. Enhorabuena, felicidades y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por vuestra paciencia en esta grata jornada que hemos compartido.